Estamos en cabina también con el oficial del Ejército Peruano en retiro, Evaristo Castillo. Los niveles de inseguridad va creciendo, más aún cuando estamos a puertas de este proceso electoral en segunda vuelta. Y lo que hoy se registra, por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? Asesinan a un delincuente, a un presunto delincuente, porque el padre de la víctima se percató y ¡pum!, le quitó la vida. Ayer en Chorrillos, de la misma manera. O sea, justicia popular. Eso es lo que esperamos. ¿Cómo está, Evaristo? Buenas noches, bienvenido a Radio Exitosa. Buenas noches, don David. Lamentable, ¿eh? Lamentable porque hemos llegado a ese nivel. Yo creo que la vez pasada conversábamos de esos extremos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Estado, ¿no? No hay ausencia de Estado, ¿no? Porque el Estado tiene entre sus misiones, lo que ustedes decían antes, principalmente, si no hay seguridad en una sociedad no hay nada. Y la seguridad pública tiene que ser integral. No solamente es el policía, es el ciudadano, es el Ministerio Público, es el Consejo Nacional de la Magistratura, es Poder Judicial, ¿no? Tan importante, ¿no? Pero acá está pasando de que, por ejemplo, generalmente el primer escollo contra el delincuente es el ciudadano, porque es la víctima. El segundo debería ser la policía y el tercero debería ser la Fuerza Armada. Pero ¿qué está pasando acá? Es al revés. El delincuente ha repasado a la policía y estamos queriendo que los ciudadanos organizados comiencen a patrullar con silbatos. O sea, yo creo que acá hay mucha desidia del poder político y quien tiene que trabajar no trabaja. Claro, y ahora vamos a las propuestas, por ejemplo. Me imagino que usted ha estado atento a la propuesta de ambos candidatos ayer sobre la materia de seguridad ciudadana en el bloque 6, si no me equivoco. Bien, a ver, ¿qué reacción usted... Fíjese, a ver. Mire, yo estoy muy atento, ¿no? Le soy sincero, he visto dos candidatos con mucha voluntad, muchísima voluntad, pero no basta con la voluntad, ¿no? O sea, hay muchas propuestas que yo no las entiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, una cárcel a 5.000 metros de altura no es la solución, porque podrían ser cárceles subterráneas en la costa. O sea, porque el tema, yo entiendo que lo que se quiere es incomunicar al delincuente, básicamente porque ellos, mediante un sistema de comunicación, viven agrediendo a la sociedad, ¿no? Constantemente. Entonces los metemos en una cárcel subterránea y se acabó. Punto. Y luego el delincuente tiene que si de construir cárcel se trata. Bueno, si de construir cárcel se trata, para usted mejor que lo hagan subterráneo en vez de ir a 4.300 metros de altura como lo han mencionado. Claro, y que luego trabajen, pues, ¿no? Que produzcan su propio sostén, que produzcan su propio gasto. Pero eso es importante. A ver, siendo realistas, nosotros vamos y nos ubicamos en un determinado penal. ¿Qué hacen los internos en un penal? ¿Están trabajando? O sea, ¿qué tipo de trabajo? Lo que resalta de las labores que realizan los internos es trabajos artesanales, ¿no? O sea, no sé si con eso va o es que con eso van a poder pagar la reparación civil, haciendo trabajitos de artesanía, van a poder cumplir también con lo que genera un gasto, mantener a un interno. Lo que pasa es que la política de Estado no existe política de Estado. Realmente yo creo que el gran causante del problema social que vivimos ahorita con la delincuencia que vivimos todos los días es la clase política. Esto es la sociedad no se descompone en 5 años, se viene descomponiendo hace 10 o 15 años. Hemos visto que esto va creciendo, sin embargo todos son discursos y no hay una medida efectiva, no hay un gobierno que haya confrontado directamente con la delincuencia, que haya tomado el toro por las astas. Y fíjense, acá tenemos instituciones muy importantes que tienen mucha experiencia, porque si nosotros sabríamos conjugar el uso de la PNP con la Fuerza Armada y dirigido esto por el Comando Conjunto, que maneja grandes planes, porque el Comando Conjunto ahorita que estamos sentados maneja grandes planes de control de población. No es como escuchaba yo ayer de que se decía, y duele, ¿no? Porque un candidato decía de que cuando la Fuerza Armada sale mata 50.000, 100.000, ¿no? Ponían el caso de México. No es así. No se olviden de que nosotros los militares hemos sido agredidos y nos han matado cientos de compañeros, nos han despedazado. ¿Ya se olvidaron? No se olviden del atentado ese incruento que contra la escolta del presidente, donde murieron 12, 15 muchachos despedazados. ¿Cuántas patrullas han sido emboscadas? Y decir fácilmente que el militar sale a matar 50.000, 10.000. No es así. Entonces, fíjese, tenemos instituciones muy importantes y además especialistas. Sin embargo, tenemos ahorita 100.000 hombres sobre las armas, que son las Fuerzas Armadas,
que están cumpliendo la misión de entrenamiento, pero deberían ser utilizadas para pacificar el país. No hablo de Lima, hablo del país. Porque fíjese, si usted mira la sociedad peruana, es en los puertos, es en los valles cocaleros, el narcotráfico en particular, que es lo que genera violencia, está en todo el Perú, ¿no? En todo el Perú. Sin embargo, estamos mirando y estamos acá quejándonos porque, bueno, nos matamos entre nosotros. Yo creo que básicamente es eso, que el Estado tiene que asumir su función y el presidente tiene que darse cuenta de una vez por todas. Necesitamos una sociedad pacificada para poder crecer. Claro, me parece que de eso no se percatan, ¿no? Porque estamos llegando a estos niveles con los cuales hemos mencionado. Ahora, ¿qué ocurre en los penales? ¿Cuántos internos sin tener sentencia, por ejemplo? No se habla de, bueno, una sobrepoblación penitenciaria, se habla de construir cárceles, pero digo, ¿cuántos internos y no son sentenciados? ¿Cuántos presos y no tienen una sentencia? O sea, no sabemos ni cuánto tiempo van a estar. Mire, yo vengo escuchando esto hace 10 años y no cambia. Y seguimos en lo mismo. Claro, entonces yo creo que acá hay responsables. Y lo voy a contar, hace 2 días leía, ¿no? El tema, una cosa que capaz no venga al caso, pero fíjese, 8 millones de dólares se pierden en pañales. Y no hay un responsable político. ¿Quién ha sido? El almacenero, el guachimán. Entonces, todo eso va generando impunidad, y la impunidad hace audaz al delincuente. Entonces, fíjese, lo que usted acaba de decir es cierto, ¿no? Entonces, hay otra cosa, por ejemplo, el Ministerio de Educación no reacciona. ¿El delincuente dónde nace? Nace de niño. Cuando comienza a hacer tonterías y lo aplaudimos los padres o lo dejamos que siga creciendo. Pero no dice el Ministerio de Educación, oiga, instrucción premilitar, educación cívica, educación familiar, cosas tan elementales que se han perdido. Hoy día el niño va al colegio, le dejan un montón de tareas, es un tipo automático y se acabó. Y cuando sale a la calle, ¿qué encuentra? ¿No? Es cierto. Mire, droga, fíjese, todo eso. Entonces, estábamos buscando, porque también hay un rol importante que jugamos los medios de comunicación, los expertos, los invitados también, porque se trata de educar. 1, se trata de informar. 2, 3, de proponer. Mira, la tremenda diferencia en otras cárceles y otros penales del país, ¿no? En Argentina, por ejemplo, el 85% de delincuentes, de internos, no vuelven a la cárcel. No vuelven a la cárcel. Aquí en el Perú es todo lo contrario. En otros países, y estas experiencias lo estamos jalando para poder informar, es que entran a estudiar. ¿Y esto se vive en el país? O sea, al menos se asemeja algo a otras experiencias. ¿O es que este interno, que ya prácticamente está desahuciado, va a ser delincuente toda la vida? Como muchos dicen, árbol torcido ya no se endereza. O sea, ¿cuál es la opinión que usted nos puede compartir, don Everest? ¿Se ha hecho un análisis de poder formar profesionales dentro de los penales, o esa gente ya está podrida? Yo creo que el problema nuestro nace de la corrupción. Tenemos que instalar la corrupción en todas las instituciones y en todos los niveles. Cuando un ciudadano que delinque entra a la cárcel, se convierte en parte de un sistema donde la cárcel allí sirve para que le roben parte de su comida, parte de su rancho, parte de su vestuario, porque todo está presupuestado. Entonces, fíjese, eso se vive en todas las instituciones. Yo he sido militar, soy militar, y pasa en los cuarteles, donde hay disciplina y orden y hay leyes muy drásticas. Igual pasa, usted ha escuchado mucho los policías, no le dan su rancho, no le dan sus viáticos. ¿Usted cree que no pasa lo mismo con los presos? Entonces, entran a un lugar donde la agresión es constante. ¿Qué recuperación puede haber de ese hombre, no? Fíjese las experiencias, por ejemplo, Noberto Romano, un interno en una de las cárceles en Argentina. La educación fue mi segunda madre, dice, ¿no? Tuve un tropiezo en la vida, pagué mi sentencia, estuve en la cárcel, ahora soy un gran profesional y próspero empresario. Luis Taglipietra, también, la universidad es un espacio de libertad, y esto lo conseguí en el penal. En la calle no podía estudiar. Fíjense, mire y esto es lo que estamos viviendo. O sea, si hay y usted justamente entre el tema de la educación, ¿ah? Para ingresar a una universidad tenemos que postular. Si tienes plata, ya tienes tu ingreso seguro, porque tienes que pagar la coima por lo bajo, ¿no? En ciertas especialidades. Si no tienes plata tampoco no vas a poder estudiar, porque no tienes trabajo y hay que matricularse. Esta experiencia, por ejemplo, de este muchacho,
que hoy es un exitoso profesional y empresario, dice lo siguiente: la universidad es un espacio de libertad y lo encontré en la cárcel. O sea, ¿cómo es otro mundo, no? La que vivimos en el país, Evaristo. Fíjese, está pasando algo, una experiencia interesante ahorita en la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada ha cambiado mucho. Hoy en día entra un muchacho a hacer su servicio militar, que además es voluntario, y encuentra muchas oportunidades de estudio, becas, termina su servicio y puede reengancharse y puede seguir estudiando. Yo creo que en eso la Fuerza Armada sería un buen ejemplo para tratar de hacer una nueva política penitenciaria. Al joven hay que cambiarlo. Fíjese, bajo disciplina y orden se cambia cualquier ciudadano. El problema es que si entra a un lugar donde hay más desorden, y las cárceles de hoy en día en Perú es de lo más desordenado que puede haber, ¿no? Le decía una señora, mi hijo entró por un celular, salió y regresó al penal, pero ya por asaltar un banco. O sea, salen más avesados. Es increíble, porque yo creo que, bueno, yo soy bien crítico de mi sociedad, ¿no? Creo que de muy niño, y concluyen que no trabajamos, es que no trabajamos. Y fíjese, yo acá hablando de ustedes, Radio Exitosa, vengo muchos años, fíjese cómo ha progresado, porque hay responsabilidad. Cuando alguien pone esfuerzo, se corona con éxito. Hay proyección. Entonces, si nosotros hacemos eso en todos los espacios nacionales, vamos a tener éxito. Pero si vamos a ir variando, y discursos y más discursos, entonces para mí lo que he escuchado ayer es increíble, ¿no? Pero creo que hay una esperanza, ¿no? Si somos capaces de hacer una mixtura, porque tenemos instituciones, tenemos gente con mucha experiencia, además somos exitosos, hemos pacificado al país 2 veces. No todo es malo en el Perú. Tenemos un milagro económico que ahí va Perú creciendo. ¿Qué nos falta? Responsabilidad. ¿Usted considera que las Fuerzas Armadas tienen que agarrar las riendas del orden público? Yo creo que sí, que es importante, porque tenemos experiencia. No vamos a desangrar el país, eso es mentira. Nosotros nos hemos defendido de una agresión. Nosotros no agredimos a nadie. Hemos sido víctimas por vestir solamente el uniforme de la patria. ¿Y qué hicimos a cambio? Le hemos dado paz al país 2 veces. Toda esta bonanza que hay hoy en día en el Perú se la deben a los militares. Sin embargo, vemos cuál ha sido la respuesta. Pero están sentenciados, están investigados. Y además las leyes que han salido de que todos aquellos que pacificaron el país, que hoy en día son pensionistas, no tienen derecho a nada. Y la última ley que han dado, ¿no? Que usted militar muere hoy día en combate, a su esposa le pagan el fin de mes el sueldo y luego ya no hay pensión de viudez. Su esposa que busque sus frijoles. Entonces, mire cómo nos corresponde a una institución que ha hecho tanto esfuerzo porque el país crezca, ¿no? Yo sé, también dicen que hay muchos, no solamente los militares, y todos han puesto su cuota, ¿no? De acuerdo, pero si no hay justicia en el país, hay esto. Es cierto. ¿No? Ahí vamos con un par de llamadas. 251-9422, 467-4499. Somos Radio Exitosa 95.5 FM. Estamos aquí, como siempre, compartiendo el espacio en tema de seguridad ciudadana con los invitados. Evaristo Castillo en esta oportunidad, oficial del Ejército Peruano en situación de retiro. Buenas noches, lo escuchamos. Aló, buenas noches. Bienvenida, señora. Estoy llamando desde Huacho. Sí, la escuchamos. Mire, ¿cómo es posible que el señor Kuczynski diga que mandar a los malditos delincuentes, por no decir otra cosa peor, a 4.000 metros de altura sea una crueldad? ¿Cómo es posible que diga eso cuando merecen estar allí? Es más, ni siquiera completo, sin extremidades, condenado a la ley de la ceguera, sin tragar, muriéndose, porque crueldad es matar a un hijo, crueldad es cuando violan a un niño. Esto es una verdadera crueldad. Bien. Y yo felicito a la señora Keiko por las 20 cárceles que va a hacer a 4.000 metros de altura. Bien, señora, muchas gracias. Pero que los condene a la ceguera. Correcto, bien. Y si eso ocurre, van a ver cómo todas las leyes y los derechos humanos se vienen encima. Yo quisiera compartir con la señora algo de su opinión, ¿no? Yo creo que el escarmiento. Si no hay escarmiento, se repite la historia, ¿no? Fíjese, ahorita tenemos nosotros un caso palpante. Un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas saqueó las Fuerzas Armadas. La sacó yo bien, ¿no? Montesinos, Hermosa y compañía. Y la ley decía que había que degradarlos. Y no se degradaba a nadie. Igual. Entonces después hemos tenido el gasolinazo y una serie de hechos
Y ahí están. Entonces, más de lo mismo. Entonces, fíjese, la impunidad es el gran aliado. Ahora, sobre esta propuesta, sobre lo que dice la señora, yo estoy de acuerdo con la candidata Keiko Sofía Fujimori porque va a construir penales y los va a llevar a más de 4.500 metros de altura. Pedro Pablo Kuczynski dijo que ese sería fatal, no podríamos llegar a ese nivel. Digo, ¿qué hace un delincuente, un interno a 4.500 metros de altura? ¿Qué es lo que va a ocurrir con él? Pero existe la calificación, ¿no? En todos los seres humanos tenemos que ser calificados, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo loco. Entonces, hay que ver, tiene que ir ahí. Fíjese, para tener derecho a la vida no solamente hay que nacer, hay que comportarse como un ser humano. Y si ese señor tiene que estar arriba de 5.000, pues que vaya a 5.000. Y habrá gente recuperable, jóvenes, ¿no? Que hacen tonterías, que tendrán su momento en que esa gente podría estar, cada uno en su sitio. Y eso se llama trabajo. Entonces, aquel que tiene un cargo tiene que trabajar. Y otra cosa que yo no entiendo, y con respeto que se merecen todos, cómo es que hay que tener mucho cuidado a quién se pone o a quién se da un cargo de responsabilidad. Yo no entiendo cómo, con respeto que se merece un señor que dirige el INPE, termine ministro del Interior. No entiendo realmente. Don Evaristo, si me permite, por favor, vamos a ir a una pausa y luego volvemos con usted porque el tema es interesante, la seguridad ciudadana, lo que han propuesto los candidatos, y es cierto que construyendo más penales vamos a pacificar al país. Somos Radio Exitosa 95.5 FM, 10 de la noche con 30 minutos. Ya regresamos con El Público Protesta. Continuamos con El Público Protesta. De la noche, 33 minutos en todo el país. Somos Radio Exitosa 95.5 FM. También nos siguen en el Perú y el mundo a través de la www.radioexitosa.pe. Rápidos y furiosos, prisión preventiva para 2 presuntos miembros. Los sujetos no se presentaron a la audiencia, por lo que la Corte de Lima Norte ordenó su captura. Porque no se presentaron a la audiencia, no es porque se está reevaluando el delito, nada por el estilo, simplemente están como reo contumaz. El 8º Juzgado Penal de la Corte de Lima Norte dictó 9 meses de prisión preventiva para 2 presuntos miembros de la banda delictiva conocida como Rápidos y Furiosos, por el delito de tenencia ilegal de armas y municiones en agravio del Estado. Se trata de Félix Enrique Ramón Ceballos y Javier Nicolás Yancul Alejos, quienes fueron detenidos junto a otros 3 individuos durante la operación policial realizada el pasado 18 de mayo en el distrito de Comas, cuando supuestamente intentaban perpetrar un asalto. A 2 de ellos prisión preventiva. A 2 de ellos prisión preventiva. Lo que ocurrió en la calle Capón, por ejemplo, ya 2 de los involucrados están en México. 2 están, o sea, salen con normalidad del país, don Evaristo, y es otro problema que tenemos, ¿no? La administración de justicia. Las imágenes son clarísimas. Por ejemplo, vemos a Enzo, alias Enzo, es un tipo aquí en el Agustino. Las cámaras captan que está cometiendo la fechoría, ¿no? O está asesinando, por último. ¿Qué pasa? Que hay que investigar. Mientras investiga, ya Enzo está en otro país. Eso es lo que está ocurriendo en el Perú. Claro, pasa de que, la gente no cumple su trabajo. Por eso, ayer cuando veía el debate sobre el tema de seguridad, muy bien, mucha voluntad, pero no nos dan las medidas, porque tienen que haber medidas inmediatas, lo que usted antes decía, ¿no? O un candidato dijo hay que ver la inteligencia demora en estructurar la inteligencia, no es muy rápido. Entonces, acá habrían que tener 3 tipos de medidas, ¿no? Que serían las inmediatas, la de mediano plazo y la de largo plazo. Y tenemos que pensar en refundar la policía, en decidirnos en hacer una policía mejor. Hay muy buenos policías, hay grandes policías. Yo he trabajado con policías honestos y eficientes, pero no son la mayoría, pues. Y el policía tiene que ser el hombre más pulcro de la sociedad, porque es el que lo detiene usted y le quita la libertad, que es el valor más preciado del ser humano. No puede ser cualquiera policía. En la mañana, fíjese, yo pasaba por una calle y vi un camión parado frente a un semáforo, ¿no? Y él había hecho su estacionamiento ahí, pues, frente al semáforo, solamente en Perú. Y 2 policías parados en la esquina. Yo le digo, ¿y este? No les interesaba, ¿no? Y el del camión, me dijo groserías.
Imagínense, ¿qué sociedad es esta? Yo no entiendo cómo un miembro de la policía puede permitir que un camión haga su estacionamiento frente a un semáforo y no es con nadie. Entonces, eso es lo que nosotros los ciudadanos tenemos que observar. Ya no nos interesan las cosas. O por ejemplo, llega alguien y se estaciona en un sitio y le digo, oye, póngase más allá porque usted y yo nos estacionamos, somos dos, y le dejamos el paso a un tercero. ¿Y a usted qué le importa? Oiga, piensen en el bien común. Mire, yo compartí esta experiencia de la señora María Salvo, por ejemplo, ¿no? Hace una semana llega a una dependencia policial, Salaberry, en Huacho. Su hijo llegaba a poner una denuncia, 2 horas y nada, no era atendido. Llegó la madre y increpó a su oficial técnico de tercera de apellido Pozo y le dice, señora, 2 horas, mi hijo y usted chateando, usted en el Facebook. Se armó la bronca, finalmente la madre del muchacho terminó golpeando a la efectivo, indignada, molesta, porque claro, la reacción no era la recomendable. Pero, y luego, viene la fiscal, le lleva prisión preventiva, al día siguiente sale la señora. Sale, va a ser investigada en libertad, pero mire, fíjese, ¿cuántos efectivos de la Policía Nacional realizando trabajos administrativos? Eso es 1, 2. Si nosotros vamos en busca de los jefes policiales, de la división policial, etcétera, de cualquier lugar, los generales y coroneles son ausentes, Evaristo. ¿Crees que esto tendría que cambiar? ¿Cuál sería el mecanismo? Que hayan más coroneles, que hayan más generales, que hayan más, no sé, de estos que paran de vacaciones. Mire, acá hay un problema, ¿no? Acá se han hecho varias reformas policiales, y todas mal hechas o hechas a medias. Yo creo que acá hay un problema principal ahorita. O militarizamos del todo a la policía, para que funcione como los militares y cumplan órdenes, o lo ponemos de civil como eran antes, que había el comisario, que había el comisario primero, ¿no? Que también era un buen servicio. Alguien antes hablaba de Odría y las épocas, bueno, que había mucha paz social. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, por eso que nuestra policía tiene que ser refundada sí o sí, porque lo que hemos hecho es algo que no comprendemos, ¿no? Porque si bien es cierto que hemos dado grados por todos lados, generales, coroneles, es lo que usted dice, ya no funciona, porque la formación es diferente a la del militar. No se puede dar formación, ¿no?, de una forma y aplicar grados, tiene que ser continuo. Entonces, sí. Vamos con participación del público, 251-9422-467-4499. Somos Radio Exitosa 95.5. El público protesta. Buenas noches. Señor, ¿cómo está? Señor David. Bienvenido. Exitosa. Lo escuchamos. Bueno, vamos a tener delincuentes, nunca vamos a poder acabar de eso, porque tenemos fábricas de delincuentes. Por ejemplo, hay niños que van a ya 7 años, 8 años, ahí están y roban plata de sus mamás. Y siguen robando, de ahí una vez que roban más roban. Además de niños, hay muchos niños que sus padres son pobres, necesitan trabajar por 15 años, Exitosa. 15, 14 años. Entonces, ¿dónde va a encontrar plata? Si le dan trabajo, por ejemplo, había un agricultor le ha dado trabajo, y el policía ha ido diciendo que está explotando a ese señor. Ese señor le estaba dando de comer, le daba trabajo. Entonces, los muchachos le llevaron, le sacaron, ya no tenía trabajo, y necesitaban para internet, y se han ido a robar. De ahí empiezan a robar. Por ejemplo, ahora en los colegios, los niños son intocables, señor, ya no le pueden llamar atención al profesor. Llama atención, se va a quejar a su papá, y su papá va a la dirección, el día siguiente al profesor le saca. Entonces nosotros estamos criando desde niños de los delincuentes, vamos a estar construyendo cárceles, cementerios, y entonces siguen aumentando jóvenes y niños. Entonces yo pienso que deberían darle trabajo como antes. No dicen que no hay trabajo, entonces deberían dar trabajo. No todos los niños quieren estudiar, hay muchos niños que vienen del campo, quieren trabajar, no le dan trabajo, debe haber pensiones y mecánicas, y de ahí salen profesionales ya, cocineros buenos, mecánicos buenos, como antes. Pues ahora con el estudio, nomás estudio, no quieren estudiar. Así es. Así es. Mire, señor, muchas gracias.
Anthony Fran León Salvador nos dice, hay que refundar la policía, está desacreditada y hay muchos corruptos, ¿no? Eso es lo que estamos coincidiendo con muchas opiniones. Somos Radio Exitosa, buenas noches, bienvenidos al Público Protesta. Aló. ¿Cómo está, caballero? Bienvenido, ¿de qué lugar nos llama? De Ayacucho. Bien, maestro, adelante. Buenas noches, señor periodista. Bueno, lo que plantea el candidato Fuerza Popular es buenísimo. Así radicalmente cuando dicta así sentencias para los delincuentes, ahí sí se van a tener para que otra vez no hagan esas fechorías. Bien, Bueno. bien, señor, muchas gracias. Ahí vamos a detenernos un poco y analizar. 20 penales de alta seguridad a 4.500 metros de altura. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes matan? ¿Quiénes violan? ¿Quiénes roban? ¿Quiénes podrían ir, don Evaristo? A ver, vamos a analizar un poco. A ver, 20 cárceles, 20.000 internos, 1.000 en cada cárcel o en cada penal. ¿Qué va a pasar? Yo creo que es un trabajo integral, ¿no? Primero, ¿dónde se ubicarían las cárceles? Hay mucho trabajo por hacer en el interior del país. No, yo pienso que tiene que ir a las cárceles, su alojamiento será en la cárcel, pero hay mucho trabajo alrededor, hacer muchos caminos hacia el interior. Creo que ya es momento de que la política penitenciaria sea represiva también. Es que al delincuente hay que reprimirlo, no hay que entenderlo. O sea, que lo entienda el psicólogo, el sociólogo, haga sus estudios. El Estado lo que tiene que dar a la sociedad es paz, para que usted pueda invertir, para que pueda crecer la sociedad y para que haya bienestar. Y el Estado tiene que cumplir. Ya, vamos al hipotético caso. Este delincuente que asaltó a un cambista, bueno, es capturado, lo llevamos a 4.500 metros de altura. ¿Qué va a pasar con estos chicos de 12, 13 años que ya son tremendos ranqueados y avesados y están con armas? Bueno, hay un modelo que se llama penal de reclusión militar. Claro. El penal de reclusión militar está instalado siempre en zonas muy aisladas y hay trabajos que cumplir. Hay un trabajo de educación hacia el interior y un trabajo físico hacia el exterior. Hacer caminos, hay tanto que hacer con el ¿Y qué hacemos con los menores, con los chicos de 13, 14 años? Eso es una pregunta que no se han hecho, ¿ah? Ya bien, vamos y todos están detenidos ya. ¿Y estos chicos? Yo creo que con los menores hay que hacer un trabajo especial, porque merecen una segunda oportunidad, ¿no? Porque han sido seguro objeto de influencia del medio, del entorno, de la familia donde no quisieron nacer y nacieron, ¿no? Yo creo que ahí merecen otra oportunidad. Pero eso debería comenzar en el colegio, insisto, educación familiar, educación cívica, instrucción premilitar, donde el joven sepa cómo vestir, cómo pararse. Por ejemplo, yo me acuerdo de educación familiar, que por ahí tengo un librito encantador, ¿no? Que dice las relaciones con los amigos, con los abuelitos, con los vecinos. Eso se perdió. Entonces ya todos somos iguales, ¿no? Entonces cuando se pierde el respeto a la sociedad, no hay un parámetro. Usted propone militarizar la Policía Nacional. ¿Qué significa militarizar la Policía Nacional? Yo creo que ¿Qué tendría que pasar? Yo creo que en estos momentos, porque hay que ser... yo antes le hablaba de 3 medidas, ¿no? Las inmediatas, la mediano plazo y la largo plazo. La inmediata es que paren de matarnos, ¿no? Mientras vamos implementando la de mediano plazo. Entonces, las inmediatas, yo militarizar la policía de manera tal que integremos los cuerpos y la disciplina sea militar. Porque cuando un militar comete un delito, la prisión es efectiva, no hay 2 por 1. Entonces, adiós coimas. Se le denuncia y si le ponen pues 1 año, 2 años, y además sería el Consejo Supremo que lo juzgaría. No sería el fuero civil. Pero ahorita cuando un policía delinque, ¿qué hacen? Pasa a fuero civil. Pero por Dios, el que nos puede quitar la libertad va a tener beneficios por atentar contra las leyes. Entonces hay cosas que son incoherentes. Y fíjese, algo que no me cansaré de repetir y hasta ahora no veo reacción de nadie: el delincuente siempre fuma droga para matarnos. Sin embargo, no hay un padre de la patria que diga, oiga, que sea un agravante y no un atenuante. No les interesa. Entonces ahí viene la indignación del ciudadano, lo que usted antes decía: pues voy a andar armado y voy a disparar. Me pasa a mí, a veces me voy a comer y pongo mi arma al lado y digo, ¿qué hago acá en la calle? Parezco loco. Sí, es un problema. Ahora, si te encuentran con 5 te dice que es tu consumo y no pasa nada. Pero es un loco, nomás puede irse a comer chifre y está con el arma al lado, pero tengo hambre. Pues, Bien, don Evaristo.
Hay mucho que hacer. Indudablemente que más allá de quien salga elegido, electo el 5 de junio, no va a cambiar la historia de noche a la mañana. Es un tema que progresivamente seguro va a ir avanzando mientras el Perú se sigue desangrando. Pero yo quisiera dejarle como mensaje final que sepan los dos candidatos de que las soluciones están. Hay que trabajar, hay que ser responsables, ¿no? Porque hay gente que conoce mucho de esto, que sabe y que además está en su casa y que o están en sus cuarteles, o sea, hay gente que puede solucionar este problema. Hay que convocarlos y despolitizar mucho este tema. No es darle al amigo el cargo, sino al más eficiente. Ese es el problema. Bien, muchas gracias, don Evaristo Castillo, una vez más por estar con nosotros aquí en Radio Exitosa. Hasta otra oportunidad. Muy amable, buenas noches. Muchísimas gracias. Bien, correcto.